Amén. Bien, amados hermanos, vamos a abrir la Biblia, Deuteronomio capítulo 5. Hoy vamos a trabajar con el primer mandamiento de la ley de Dios. Ya hicimos igual, es el mismo, hablando de las mismas tablas, pero leamos desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye en vuestros oídos, repitan conmigo esa última línea, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Estimados hermanos, el hombre fue creado para la gloria de Dios, para dar honor al Señor, para exaltarlo. Pero desde el mismo comienzo, el hombre abandonó el propósito para el cual había sido hecho, y buscando su propia exaltación, su propia glorificación, dando menosprecio a la palabra del Altísimo, prefirió obedecer la voz de la serpiente, y procurando ser Dios, terminó siendo esclavo del pecado, y el pecado destruyéndole, matándole y convirtiéndole en el ser horroroso, en el ser perverso que hoy conocemos cuando nosotros miramos diarios escritos o a través de la televisión o de la internet. Quienes están atentos a las noticias, vemos los hechos de los hombres. Encontramos situaciones que nos dejan aterrados, pero si leemos la Biblia no deberíamos aterrarnos, más bien deberíamos dar gracias a Dios porque no permite que esa criatura tan pequeña, pero tan mala a la vez, no haga todo el daño que puede causar. No es aterrarnos por el mal que hace el hombre, sino glorificar a Dios, porque Él detiene al pecador para que no haga todo lo que es capaz de hacer. ¿Cuántas veces Dios nos ha detenido a nosotros para no hacer el mal que hemos pensado hacer? ¿Alguno ha vivido esa situación que de pronto ha tenido el impulso para hacer algo malo y Dios le detuvo? Como cuando Abraham iba a descargar el filo del cuchillo sobre su hijo Isaac y Dios lo detiene. De igual manera Dios, digamos que en todo momento Dios ha estado deteniéndonos a nosotros, guardándonos para que no actuemos. A pesar de que le conocemos a Él, todavía hay inclinaciones que quieren que nosotros hagamos lo malo, lo pecaminoso. Bueno, quiero, amados hermanos, con base en este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, procurar que al salir de este lugar nosotros tengamos un pequeño conocimiento de la condición de Israel en el momento en que recibe la ley, pero luego mirar hacia dónde iban ellos caminando y cómo era el lugar que les esperaba, pero para posteriormente entrar a revisar el Canaán que nos corresponde a nosotros, con todos los dioses, y concluir con poner los ojos en Jesús, el único y sabio Dios. Pues, amados hermanos, encontramos que Dios, al dar esta ley, la está dando porque ya tiene a esa nación, los descendientes de Abraham, están en el desierto, fueron llevados al Sinaí, y allí en el Sinaí Dios decidió darles una ley.
La razón por la cual les va a dar una ley es porque Él es el soberano sobre ellos. Él es el máximo legislador. Dios no nombró o no pidió al pueblo que nombrara unos representantes del pueblo para que legislaran sus propias leyes. No, Dios no solo es el ejecutor, sino que es el legislador y además de eso el juez. Nuestros países, bajo el concepto de democracia, tenemos los tres poderes y se supone que los tres poderes son independientes el uno del otro. Hablamos entonces del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y la idea es que cada uno de esos poderes opere dentro del concepto de democracia en favor del pueblo y para que el pueblo sea favorecido a causa del ejercicio de estos poderes. Pero no funciona así en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios, Dios es el rey, el soberano, y a quien se debe toda obediencia y todo honor. ¿Por qué Dios no dejó a los hombres legislar en su reino? Porque el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Porque el corazón del hombre, después de la caída, solo se inclina a lo malo. Constantemente está inclinado hacia el mal. Y el árbol malo no puede producir cosas buenas. Los hombres malos no pueden producir leyes buenas. Y ahí quiero pedirles que no se extrañen que en los congresos de nuestros pueblos, de nuestras naciones, estén legislando cosas atroces como la aprobación del aborto, de la eutanasia. Eso solo por mencionar algunas leyes que salen del corazón de hombres perversos sin conocimiento de la verdad y desconociendo las leyes de Dios, promulgan leyes y de esa manera imponen también la tiranía de ciertas ideologías a los conciudadanos de nuestros países. Pero aquí Dios tiene a una nación, Él es el rey y Él va a dar su legislación para que todo aquel que esté bajo su gobierno viva conforme a esas palabras. El propósito de la ley de Dios también, amados hermanos, ahora que estamos en Cristo, porque algunos han dicho que la ley ya no tiene que ver con nosotros. Nosotros sabemos que la ley es justa y buena y que la ley es una expresión de la gracia divina. No hay rivalidad entre ley y gracia. No son como el agua y el aceite, como algunos pretenden hacerlo ver. Hablo desde el punto de vista de aquellos que están en contra de la ley. No, la ley es un inmenso favor de Dios para nosotros. Ahora miraremos un poco esto también. Queridos hermanos, ese pueblo que está ahí, Dios lo ha tomado de entre una nación pagana e idólatra, Egipto. Creo que quienes han leído un poco acerca de la cultura egipcia sabrán que tenían cantidad de dioses. Aún las plagas con las que Dios quebrantó el orgullo egipcio tenían que ver con buena parte de sus dioses. El Nilo era un dios para ellos y Dios hirió al Nilo y ese Dios no pudo hacer nada frente al poder del Creador, del Todopoderoso. Dios avergonzó a los dioses egipcios. Ninguno de ellos pudo favorecerse, ninguno de ellos pudo escapar del juicio del Todopoderoso. Dios avergonzó a los dioses egipcios. Dios avergonzó a la nación que tenía su confianza puesta en estas deidades. Para mencionar algunas, tal vez a Osiris, Isis, a Amón, Ra, y luego más adelante Amón Ra. Dioses, amados hermanos, a los que los egipcios adoraban. Israel salió de ese contexto. Yo debo preguntar ahora,
¿irían esos dioses en el corazón de ellos? Muy seguramente, porque mientras fueron esclavos en Egipto, no hubo quien pudiera enseñarles acerca de Dios. Y si se hizo durante algún tiempo, al final de los 400 años, seguramente el conocimiento es muy escaso acerca de Dios. Mas, sin embargo, sé también que en cualquier tiempo, en cualquier época, Dios ha conservado un remanente para su gloria. Amados, ese pueblo ahora está en el desierto. Van dirigiéndose hacia Canaán. Pero ¿cómo estaba Canaán respecto a los dioses? Bueno, Canaán estaba lleno de dioses también. Por tal razón Dios está dándoles estas ordenanzas en el desierto, un lugar de transición. Ya los ha sacado, ya a través de la sangre del cordero han sido librados. ¿Recuerdan el cordero pascual? Dios pasó por alto aquel día a los primogénitos hebreos, porque los primogénitos egipcios murieron. Pero Dios bendijo a Israel por medio de un sustituto, un cordero que fue sacrificado y su sangre puesta en las puertas y en los postes. Y todos conocemos lo que dice allí Éxodo capítulo 12 y 13. Fueron librados, ya estaban a salvo, salieron de Egipto. Ahora están en el desierto. Bueno, antes de eso han sido bautizados en el Mar Rojo, ¿recuerdan? Salvados, bautizados. Ahora están en el desierto recibiendo un discipulado. Pero el discipulado tiene que ver con la ley de Dios que revela el carácter de Dios para que este pueblo sea conforme a Dios. Solo practicando las leyes de Dios podremos reflejar la gloria de Dios. Quien guarda los mandamientos del Señor puede reflejar a Cristo en su vida. Sin obediencia a la ley es como un espejo lleno de barro, de fango, que aunque sea espejo, no refleja nada. De tal forma que la ley viene para que nosotros podamos reflejar a Cristo. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque Pablo, en la medida en que está obedeciendo al Señor y a sus mandatos, él está dejando ver en su vida a aquel a quien tienen que ver todos los pueblos y todas las naciones, esto es, a Jesucristo. Pablo no estaba obedeciendo los mandamientos para hacerse un nombre en la iglesia, para buscar un pedestal en medio de la comunidad cristiana. No, Pablo estaba obedeciendo los mandamientos porque había aprendido de su Señor que el que le ama sus mandamientos guarda. Y Pablo habla de amar a Cristo hasta el punto de estimar las demás cosas, los demás dioses, mejor, lo que no son dioses. Recuerda, él estimó como basura muchas cosas que en su momento para él fueron sus dioses. Pero él, ahora que ha conocido al verdadero y único Dios, lo demás tiene que ser arrojado y tiene que ser echado de su vida. Porque si hay algo importante, amados hermanos, en esta relación con Dios, es que Dios no admite sociedad con nadie. O somos de Dios o no somos de Él. Quisiera preguntarle, levanten la mano los esposos. Los esposos. Bien. Ahora las esposas, quiero decir que de pronto alguna hermana no está con su esposo acá, pero levanten la mano las esposas. Bien. ¿Compartiría usted a su cónyuge con otra persona? Es que nomás de pensarlo, como dijo por ahí Chespirito, me da cosa, ¿verdad? No, solo pensarlo produce malestar, produce indignidad. Si el solo pensarlo, quisiera preguntarle, ¿qué pasaría si usted llega a su casa y ve a su esposa en el sofá
besándose apasionadamente con otro hombre. Mejor no pensemos porque dijo alguien por ahí, seguro vende el sofá. El problema, amados hermanos, es cuánta indignación, porque hemos confiado en esa persona a causa de un pacto que se hizo. Y aquí el texto nos está diciendo que ellos han sido ahora beneficiados porque Dios entró en pacto con ellos. Él va a ser su Dios, y que Él sea nuestro Dios es el más altísimo honor que criatura pueda tener. Él es nuestro Dios. Es que cuando hablamos de Dios estamos, amados hermanos, diciendo que Él es nuestro sustentador, Él es el que nos consuela, Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda. Pero no por eso es que yo debo únicamente adorarle. Yo debo adorarle por lo que Él es: santo, justo, bueno, misericordioso, clemente. ¿Quién como Dios? Así que hay un pacto. Y cuando la mujer de nuestro pacto o el hombre de su pacto le ha fallado, hay indignación y hay una manifestación de ira. Tanto que el proverbista dijo, hablando de los celos despertados por una infidelidad, generan una ira incontrolable y que es mejor no estar frente al hombre airado por celos, por todo lo que puede pasar bajo ese impulso, porque es movido a la venganza. Así que, amados, en este caso ellos van saliendo de Egipto y Dios quiere que olviden los dioses de Egipto, y ahora los está llevando a través de la palabra, porque Dios quiere purificarlos a través de sus palabras. El Señor le dijo a los discípulos: ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y por eso estaremos haciendo énfasis una y otra vez de la importancia de ser expuestos bajo la palabra de Dios, para que vayamos siendo limpiados de esos dioses que traemos de nuestro Egipto. Y no estoy pensando en el divino niño del 20 de julio nada más. No estoy pensando, para los caleños, en el Señor de los Milagros de Buga. No estoy pensando en esa clase de idolatría, porque finalmente en Egipto hay multitud de dioses, y usted y yo, que quizá ya dejamos de visitar santuarios religiosos, no hemos quitado de nuestro corazón aquellos dioses que son menos vistos desde el campo de la religión, desde el terreno de lo religioso. Así que Dios está ahí con la palabra. ¿Y por qué comienza Dios con este mandamiento? ¿Será porque, bueno, había que comenzar por alguno? ¿O hay una intención específica? Dios pudo haber comenzado con lo del día de reposo, pero no fue así. Dios pudo haber comenzado con el no matarás, pero no fue así. Dios comenzó diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, tenían los dioses en Egipto, están siendo purificados ahora, van para Canaán, y ese Canaán, los pueblos que habitaban allí tenían dioses como Baal y Astarot, principales dioses de esta tierra. ¿Y saben ustedes quién era Baal? Es más, Baal traduce como mi Señor. Baal. Cuando están a punto de recibir, o que Moisés descienda del monte, el pueblo que viene de Egipto ha presionado a Aarón para hacer un becerro de oro, producto de la fundición de metales que ellos llevaban, que habían tomado
de Egipto, que habían sido dados por Dios en Egipto, porque fue Dios quien movió a las mujeres egipcias, a los varones egipcios, para llenar de dones a los israelitas que iban a salir. Ahora, cuando uno mira el desarrollo en el Éxodo, uno sabe para qué Dios hizo que los egipcios dieran esa provisión. No para un becerro de oro, no para que ellos se prostituyeran adorando a un becerro de oro. Eso que Dios puso en el corazón de los egipcios para entregarlo a Israel es porque Dios iba a levantar tabernáculo en medio del pueblo, y esos metales preciosos iban a ser utilizados en la construcción del tabernáculo. Pero antes de haber sido ofrecidos a aquello que Dios diseñaría para manifestar su gloria, estuvieron prestos a ofrecerlos para que se construyera un becerro de oro y alrededor de ese becerro hacer culto. Cuando Moisés bajó del monte, ustedes conocen bien por la lectura bíblica, no por las películas, de que bajó y vio al pueblo en un desenfreno, en una gritería, en un tiempo de regocijo, alrededor de un de un becerro de oro. Podía tener la forma de un cordero, pero no era el cordero. Y hay veces nosotros podríamos estarnos fabricando algo que se parezca al cordero, pero que no lo es. Y termina siendo idolatría, una falsa idea acerca de Dios, un falso concepto de Dios nos pone a adorar alrededor de un becerro y no propiamente del Cordero de Dios. Mire, mis amados, si Baal era el principal dios allí, ustedes recuerdan lo que pasó en la época de Elías. En la época de Elías hubo una gran sequía. La tierra estaba seca, polvorienta, no había cosecha. Baal era el responsable. En la cultura cananea, el responsable de la lluvia, ¿quién era? Baal. Baal era el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios de la fertilidad. Pero durante 3 años y medio no hay lluvia. Por palabra de Dios no había habido lluvia. ¿A quién Dios estaba quebrantando allí? ¿A quién Dios estaba humillando? Al pueblo cananeo, que tiene la confianza en un Dios que no es, que no existe, que no es más que producto de la imaginación. Obviamente, bajo esa idea podríamos decir que Dios estaba avergonzando a Baal. Por eso cuando Elías reta a los profetas de Baal, porque había que mostrar quién era Dios, Baal o Jehová. ¿Vaciló acaso Baal? Perdón, ¿vaciló acaso Elías? No, Elías no vaciló. Elías, es más, ustedes recuerdan que Elías hizo como burla, ¿no? Cuando le dijo a los sacerdotes de Baal, ofrezcan ustedes primero, y ellos hicieron todo lo que podían hacer, gritaban y luego se sajaban sus carnes, ¿verdad? Chorreaban sangre y bueno, desesperados para que Baal respondiera. Elías estaba lo más de tranquilo, no tenía nervios. Él no estaba asustado como diciendo, ¿y qué tal que Dios no me responda? No. Él estaba confiado que Baal no podía responder. Y por eso le dijo, griten más fuerte, no sea que Baal esté dormido. Y aunque parezca una burla de parte de Elías, es que inclusive ellos llegaron a pensar que Baal estaba muriendo. Porque los dioses inventados por los hombres son creación de ellos y hechos semejantes a ellos mismos. En cambio, creer en Jehová no es creer en una creación humana, sino creer en el creador de la raza humana y de todo lo que existe. Hay una gran diferencia en eso. Baal no respondió, no podía responder. Y Dios
avergonzó al pueblo. Y estoy hablando de que el pueblo era el pueblo de Israel, el que debía tener en su corazón su confianza en Dios, pero que había sido contaminado por la religión de la tierra, por mezclarse con los pueblos de la tierra. Pero Dios sigue siendo el mismo. Manifestó fuego desde el cielo, consumió el holocausto, avergonzó a los sacerdotes. Un sistema religioso supremamente estructurado fue devorado como el holocausto, reducido a las cenizas como el holocausto mismo aquel día. Amados, Astarot era la diosa femenina también de estos pueblos. Y digamos que en Canaán se servía a Baal o Astarot, o también a Dagón, el dios del pueblo filisteo. Habían esas deidades, ¿no? Pero Dios, amados hermanos, con el pueblo llega a Canaán, y no es la llegada de un Dios que irrumpe en el territorio de otros, porque así era visto en la época. O sea, cuando llega Israel y van hablando de las obras de Dios, los pueblos de allí asentados creen que ha llegado un pueblo y con ellos llega un nuevo Dios que va a hacerse un espacio en medio de Canaán. Bueno, esa es la ignorancia de la criatura humana. El Señor dice: mía es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Dios es Dios en el cielo, es Dios en la tierra, es Dios debajo de la tierra, es Dios en el punto más lejano y extremo del universo. Ese es Dios. Pero ellos creían esto. Ahora, llegar a Canaán para ellos, bajo el trato de la ley, debía haberles purificado y haber, ¿qué digo yo? Que cuando entraran muy limpios de los dioses. Pero a la verdad, mató Dios a una generación para acabar con la idea de los dioses egipcios. Y ahora se levantó una nueva generación que no tenía dioses egipcios y que son los que entran a conquistar, pero rápidamente, aunque ellos conquistaron la tierra, fueron conquistados por los dioses de la tierra. Y se pervirtió Israel. Y todos sabemos en el libro de los Jueces la gran perversión de Israel. Mire, amados hermanos, leer la Biblia es leer la historia de la redención, en la que el hombre siempre está tendiendo a los falsos dioses y el Dios del cielo obrando para redimirlo de tan grande necedad como es la idolatría. Pero entrando un poco más para hablar de los dioses de nuestros días, de nuestro Canaán, debemos preguntarnos: ¿somos nosotros en alguna medida idólatras? No vaya a responder nada. Pero ¿somos nosotros en alguna medida idólatras? Josué le dijo al pueblo: escogeos hoy a quién servís. Y aunque sabemos que Dios nos eligió desde el principio para salvación, como dice Pablo a los tesalonicenses, creemos que Dios nos escogió, nos eligió por gracia para hacernos sus hijos. Luego que Dios ahora nos permite estar en sus caminos, todos los días usted y yo debemos elegirlo a Él como nuestro Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Ya Dios nos eligió. Ya Dios, amados hermanos, habiéndonos escogido, nos ha llamado de la oscuridad a su luz, pero todos los días usted y yo tenemos la obligación de elegirlo a Él por encima de otras opciones que se puedan presentar. El gran problema está en que no siempre sucede así. Veamos algunos dioses de nuestros días. Es más, quisiera preguntarles: un Dios que sea bastante adorado en estos tiempos. Bueno, el deporte, la fama, la tecnología, el dinero. Bueno, o sea, Egipto se queda pequeño frente a la cantidad de dioses de nuestros días. Quisiera mencionar algunos.
solo como para ayudar en la explicación y de que tomemos conciencia de que tenemos que erradicar la idolatría de Canaán, mejor, de nuestro corazón. ¿Les parece? Porque Dios ha dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el primer Dios que yo tengo aquí en la lista se llama felicidad. Los griegos tenían a Eufrosine. Eufrosine era la diosa del placer, de la alegría, de la felicidad. Cuando los griegos estaban bajos de dicha, de gozo, entonces presentaban sacrificios a Eufrosine, la diosa de la felicidad. En este tiempo, mucha gente, amados hermanos, hace lo que hace por buscar felicidad. La gente está en procura de la felicidad. Es más, creo que el dinero termina siendo un semidios, termina siendo un mediador entre el hombre y la diosa felicidad, porque el dinero se convierte en un medio. ¿Para qué? Para alcanzar la felicidad. Todo el mundo está en procura de ser feliz. Es más, uno oye frases como: usted tiene el derecho a ser feliz, por eso divórciese. Es que un día estaba escuchando eso. Si su matrimonio le está causando infelicidad, usted tiene el derecho de divorciarse para ser feliz. Eso es una locura, es un absurdo. ¿Acaso no se casaron para ser felices? Bueno, cuando se casaron no estaban buscando felicidad. ¿Y qué pasó? Se casaron y no la encontraron. Ahora encuentran desdicha y hay que revertir el asunto. Pero si antes no la tenían, ¿por qué esperan que ahora sí la van a encontrar? La gente busca estar feliz. La industria del entretenimiento es una de las industrias que más crece en el mundo. Se queda uno aterrado cuando comienzan a hablar, por ejemplo, de estadísticamente acerca de los ingresos por esas películas que cada rato promocionan y van rompiendo récords. La gente, mire, ¿quieren saber cuáles son los templos más visitados en este día? Usted va, por ejemplo, a los centros comerciales y están llenos. Va a los cinemas y aquí por la avenida Boyacá hay un sector, una ciudadela que se llama La Felicidad. Y muy seguramente si usted puede comprar un apartamento allí, la idea de felicidad será la misma o peor de la que tenía antes de ir allí. Hermanos, la gente va, el que no tiene casa dice: si yo tuviera una casa sería feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Error. Dios no nos puso aquí para ser felices. Dios nos puso aquí para la gloria y alabanza de su santo y precioso nombre. Pero yo sé que algunos me están mirando: ¿o sea que Dios quiere que yo sea infeliz? No, yo lo que quiero decirles es que Dios no lo puso aquí para que usted busque la felicidad. La felicidad es algo que Dios da a quienes le buscan. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Por qué buscar la felicidad si usted no la puede hallar? La Biblia no nos invita a buscar la felicidad. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿A quién debemos buscar? Hay que buscar a Dios, hay que buscar a Cristo, hay que buscar al Señor. Tanto que el proverbista dijo: si como a la plata me buscares. ¿A qué hora sale a usted a buscar el peso, hermano? ¿Cuántos días de la semana dedica a buscar el peso? ¿Verdad? Corremos a buscar. Ahora, yo creo que nosotros cada vez que buscamos de Dios, nos llenamos de Dios, nuestra cara debería reflejar dicha, felicidad.
Porque como bien dice la palabra, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y la palabra bienaventurado significa dichoso en altísimo grado. Feliz el hombre, feliz la mujer que puede confiar en el Eterno, en el Todopoderoso. O sea que los únicos que verdaderamente pueden conocer y experimentar la felicidad son aquellos que han creído en Jesucristo y han puesto su vida en las manos de Él para que Él sea el Señor de ellos, y entonces vivir dichosamente a pesar de las circunstancias adversas y difíciles por las que hay que atravesar. Hermanos, Dios sí quiere que seamos felices, pero Dios no quiere que busquemos la felicidad. En las famosas bienaventuranzas, que algunos la han mencionado como los estatutos de felicidad, una de ellas dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Hambre y sed, no de felicidad. Hambre y sed de la justicia. ¿Y quién es nuestra justicia? Cristo es nuestra justicia, no solo el que justifica, Él es nuestra justicia. Busquemos a Cristo con hambre, como el siervo que busca las corrientes de las aguas, con esa apetencia. Ahí es donde nos damos cuenta de que no tenemos tanto apetito por el Señor. ¿Se han dado cuenta? No nos urge buscar a Dios. Pero es lo que la Biblia nos invita. Es lo que la palabra de Dios, amados hermanos, a lo que nos quiere guiar. Entonces, la felicidad, todo el mundo está en procura de ella. Yo espero que usted venga al culto no para ser feliz. No diga, me voy para la iglesia porque es que estoy un poco como afligido esta semana, no la pasé bien, voy a buscar un ratito de felicidad. No venga a hacer eso. Esto no es una droga, ¿verdad? Y que cada domingo venimos a recibir la dosis. No, por favor, no es así. Es más, nosotros debemos venir llenos de gozo. ¿Cómo debemos venir? Llenos de gozo. Porque cuando estamos en momentos de aflicción, la Biblia nos dice: haga oración. Si alguno está afligido, haga oración. No dice vea una película. Tampoco dice la Biblia: está afligido, salga a caminar. Porque a veces oímos esa clase de consejos. Está afligido, consuma una chocolatina, que el chocolate le ayuda a mejorar esa sensación de... Cuidado, porque la chocolatina le puede traer unos efectos secundarios que le harán no sentir tan cómodo, tan cómoda. Quiero decir, ¿por qué intentamos resolver nosotros ciertas situaciones con lo que no es Dios? Es Dios para nosotros la respuesta a todas nuestras dificultades. Porque, amados hermanos, las grandes dificultades, todas las dificultades que el ser humano padece, las padece por causa del pecado. Y el único que puede resolver el pecado es Cristo. Resuelto el problema del pecado, resueltas nuestras dificultades, nuestras angustias. Usted dirá, bueno, hermano, pero ¿y la enfermedad? ¿Sabe una cosa? Ahora que usted puede padecer de gripa, porque hay una ola de gripa por estos días, lo sentimos por nuestros hermanos que vienen de Chile, que llegaron en buena hora. Ojalá no les vaya a dar gripa, no van a llevar el virus, pero hay varios hermanos que han estado afectados, ¿cierto? ¿Sí? Ayúdenme. Bueno, lo que quiero decir es, y claro, la enfermedad incomoda, pero eso me hace pensar a mí cuán frágil soy. Que viene el virus y me reduce y me quita las fuerzas físicas, me quita los alientos. Presento excusas a algunos hermanos que quedé de ir a visitarles o llamarles y no lo pude hacer.
a causa de la gripa. No es más sino gripa, dolor de garganta muy fuerte. Pero veo cómo la enfermedad lo reduce a uno. Pero en medio de eso, yo tengo esperanza como usted tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que aparte de que el Señor puede sanarme, Él puede sanarme, tengo la esperanza de que un día yo estaré en una condición en que ni la gripa, ni la muerte, ni ninguna enfermedad podrá tocarnos. Porque ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor. Por eso ahora, cuando usted padece eso, muy triste si usted no tiene la confianza puesta en Cristo, porque no hay esperanza sin Él. Solo hay esperanza en Cristo. Es más, si a causa de alguna enfermedad debemos irnos de acá y debemos ir al polvo de la tierra, pues amados hermanos, creo que dijo alguien por ahí, de algo nos tenemos que morir. Y eso parece feo, ¿verdad? Parezca feo decirlo así, pero es una realidad. Hay gente que muere muy saludable en un accidente. Hay enfermos que mueren a causa de su enfermedad. Finalmente, por algo, vamos a ser, amados hermanos, llevados al final del contrato y va a caducar en cualquier momento. Riquezas, el Dios de las riquezas, tan buscado, pero yo lo veo más bien como un mediador. Recuerde que el único mediador es Jesucristo. Entre Dios y los hombres no hay otro mediador, solo Él. Y solo en Él tenemos nosotros salvación. El dinero no nos salva. Ayer una persona aquí a la vuelta en el cajero sacó su dinero y apenas sacó su dinero ya lo estaban esperando ahí para ayudarle. Lo atracaron, le robaron su dinero. El dinero no nos puede salvar, no puede hacer nada por nosotros. Hay hermanos que a veces uno le oye frases como diciendo, si yo tuviera plata. No, si yo tengo a Dios, es diferente. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Por eso quiero pedirle, la regla no es el dinero, la regla es Dios. Cuando usted dice, y eso en alguna ocasión lo hablábamos con ciertos hermanos que no quieren tener hijos, no porque no puedan, sino porque no quieren. Y hablábamos acerca del tema y uno de ellos decía, es que el problema es que no hay dinero. Pero no es el dinero el que da la orden de la multiplicación. ¿Sabe quién la da? El Dios del cielo. O sea que si no hay dinero, la orden está en pie. Pero si usted dice, no, es que no hay plata, y entonces el dinero dice, no se puede, su Dios es el dinero. ¿Ya? Y hay hermanos que todo lo están midiendo con dinero. Yo quiero invitarles en esta mañana a reflexionar y a corregir. ¿Sabe qué? A veces hasta el dinero es el que nos dice si podemos ir a adorar a Dios o no. No sé si me hago entender. A veces el dinero es el que le dice si usted lo puede hacer o no. El dinero está determinando eso. Permítanme decir lo siguiente: usted va a la zona rural, por un lado no hay cajeros, por otro lado no hay línea de buses o ruta de buses, no hay Transmilenio. Y les contaba a usted que la vez pasada que estuve aquí en Boyacá llegó una anciana de 80 y no sé cuántos años, muy anciana ella, con unas botas de esas de pantaneras. La reunión era a las 3, llegó a la 1. Llegó a la 1 de la tarde. ¿Qué ejemplo? Para ellos el dinero no determina si lo puede hacer o no, ni la distancia, si hay que caminar 2-3 horas, ese no es impedimento. Hay pasión por el Señor.
Hay pasión por aquel que se entregó por nosotros en la cruz. Aquel que dio su vida y por el cual nosotros a veces no queremos dar mayor cosa de nosotros. Eso es vergonzoso. A la verdad yo ese día sentí pena delante de esta anciana. Porque nosotros a veces, mire, en mi caso yo puedo moverme a pie. Gracias a Dios tengo mis dos pies. Ese es el medio de locomoción que Dios nos dio. Dios no puso al hombre en el Edén con Transmilenio. Dios no lo puso con carro y menos con pico y placa y todo este asunto, porque a veces cuando hay pico y placa ambiental el día domingo, algunos hermanos están diciendo: yo no puedo ir a la iglesia porque tengo pico y placa. ¡Qué vergüenza! Pastores, que eso es el Transmilenio, eso es qué castigo. Entonces no se castigue, véngase a pie. Además que es muy bueno para la salud. Caminar. Ahora, si viene con su esposa cogidos de la mano, ¿no le parece ese cuadro tan romántico, caminar con su esposa cogidos de la mano? En una mano su esposa y en otra mano la Biblia. Ese es un cuadro celestial. Lo que quiero decir es que el dinero está determinando muchas cosas. No se angustie si está enfermo y no tiene dinero, tiene a Dios. No se angustie si de pronto hay situaciones complicadas en las finanzas de su hogar, tiene a Dios. Y quien vive, amados hermanos, confiando en Dios, verá la gloria de Dios. No es mentira. A veces lo que nos pone en problemas es que no confío en Dios. Amados, los seres queridos se han vuelto también un Dios. Seres queridos. Para mí lo más importante en este mundo son mis hijos. Dios la bendiga. Corrigiéndole el pensamiento. Dios la bendiga transformando su mentalidad, porque la Biblia dice: si alguno ama a padre, a madre, a hijos o a hijas más que a mí, dice el Señor, entonces no es digno de mí. Cuando la esposita le pregunte: mi amor, ¿soy la persona más importante en su vida? Dígale: le tengo una mala noticia. Es la segunda persona más importante en la vida. Porque el primer lugar está reservado para el Señor, para el dador de la vida, para el Todopoderoso. Yo sé que si usted le dice así no se va a poner celosa, pero no la haga sufrir. Pero di la verdad. Hay otros que están diciendo que aman al otro 100%. Cuidado con poner personas en el lugar de Dios. No es lo correcto. No tendrás dioses ajeno delante de mí. Y lo triste ahora es que ya ni siquiera son los hijos, sino las mascotas. No es un pecado tener mascotas. No es un pecado. Cuidándolos, hay que protegerlos. Pero recuerde siempre, es una mascota, es un animal. Y quisiera decir esto con temor por lo que puede generar esto. Creo que Dios no está de acuerdo que usted haga a una mascota miembro de su familia. Creo que no está de acuerdo. Porque si usted es hijo de Dios y usted dice que la mascota es miembro de su familia, Dios dirá: pero ese no es mi hijo. Me hago entender. Dios ha llamado hijos a la criatura humana que cree en Él. Yo sé que hay hermanos que aman mucho sus mascotas y dicen: no, pero es que este perro es muy entendido, y hasta los evangelizan para ver si se vuelven cristianos. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. El que necesita una conversión no es el perro, ni el gato, ni el ratón, ni el loro, ni el pajarito. Somos nosotros los que necesitamos una conversión.
Algunos su propia vida, aún Jesús dice, si aman más hasta su propia vida, no son dignos de mí. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué hace que yo identifique qué es un Dios en mi vida? Y vean lo siguiente. ¿Qué es lo que más ama? ¿En qué es lo que usted confía? ¿Y a quién le sirve? 3 cosas. Para que tenga en cuenta que le ayuda a identificar qué es un Dios en su vida. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A quién amo? La Biblia dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. Solo al Señor nuestro Dios debemos amar con todo nuestro corazón, solo a Él. ¿Qué es lo que más amamos? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿El estatus social? ¿Una profesión? ¿Qué es lo que más amamos? ¿Un hijo? ¿El esposo o la esposa? Lo que usted más ama, eso es su Dios. Pero el texto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo aspecto es confianza. ¿En qué confía? ¿Sabe que la confianza tiene que ver, amados hermanos, con la tranquilidad? Por ejemplo, cuando uno enferma y tiene dinero y se siente tranquilo porque tiene dinero, significa que lo que me da confianza es, o mejor, que mi confianza está puesta en el dinero. El dinero no es malo, lo malo es poner la confianza en el dinero. Uno puede ir con dinero al médico y no resolver su problema. ¿En qué confiamos? Bendito el varón que confía en Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, dice la Escritura. No debemos confiar nosotros en las cosas vanas, pasajeras. No confiemos en la criatura, confiemos en el Creador. ¿Y a qué es lo que más prestamos servicio? Que estamos dispuestos a servir con toda la disposición. Todo eso determina qué es un Dios para nosotros. Pero para ir cerrando, amados, Dios ha prohibido que tengamos dioses por la sencilla razón de que no hay otro Dios. O sea, ¿por qué Dios prohíbe tener dioses ajenos? Porque no hay otro Dios, Él es el único. Y si no hay más, es necedad humana. Perdónenme la expresión, es tontería humana. Lo demás, el Señor ha dicho a través del profeta Isaías cuando nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, y fuera de mí no hay otro Dios. Él es el único. Por esa razón es que Él prohíbe esto, no porque existan otros y Dios no quiera que nosotros los conozcamos. No, Dios quiere evitarnos la tragedia de la idolatría. Dios quiere que nosotros no caigamos como Israel cayó por idólatra, por desconocer la fuente viva, para ir tras cisternas rotas que no pueden contener el agua. Amados, no hay sino un solo Dios, el Creador, el que con el poder de la palabra lo hizo todo, y por esa palabra todo lo sustenta, y todo se mantiene en el orden que Él estableció. Los grandes cuerpos celestes, las grandes galaxias, los grandes sistemas están ahí porque Dios los puso ahí para gloria de Él. Él, que dice la palabra de Dios y así se revela, que extiende los cielos como extendiendo una cortina. Él, el que junta el polvo de la tierra con 3 dedos. Aquel delante del cual las naciones no son sino como una gota de agua que cae del cubo. Aquel que cuando desciende, como dice el texto bíblico, los montes tiemblan, humean. El Dios de la Biblia, no hay otro como Él. Es el único, lo llena todo y lo trasciende todo. Por eso Él dice, no,
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese no es un no impulsado por su amor, por su gracia. Es un no para protegernos, como el no del papá cuando ve que el niño va a meter el dedito en la toma de la energía. ¿Qué hace el papá? Le dice no, ¿verdad? Y con ese no lo detiene, porque la tragedia será grande. Y Dios nos está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ese no que debe brindarnos seguridad, ese no que debe traernos a nosotros, amados hermanos, tranquilidad. Estamos confiando en el verdadero. ¿Cómo es posible que haya hermanos todavía pensando en que si Buda es igual a Cristo? En que si Alá es el mismo Dios a quien nosotros adoramos. No, el Dios de la Biblia es único, no tiene igual, no hay nadie como Él. Ahora, si usted está creyendo en el Dios que se revela en la Biblia, usted está creyendo en el Dios verdadero, en el único Dios que existe. Pero si usted no cree en el Dios que se revela en la Biblia, usted está adorando a otro Dios. Porque Dios hizo la criatura para que fuese un adorador por naturaleza. El gran problema es que el hombre, cuando deja de adorar a Dios, adorará todo lo que imagine. A partir de ahí para allá se pervierte su corazón y comienza a adorar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y cuando el hombre hace eso, Dios lo ha entregado, lo ha reprobado y le ha abandonado para que en ese desenfreno se consuma, en ese desenfreno se destruya por haber dado la espalda al Todopoderoso. Hermanos, dice el Señor: delante de mí. Ahora, yo estaba pensando esta mañana mirando el texto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ¿en qué lugar no está Dios como para uno por allá en un rincón tratar de tener un Dios? ¿A dónde iré yo que Dios no esté para que Dios no esté, que yo haga algo que no esté Dios presente? Delante de Dios estamos todo el tiempo. Y si fuera al cielo, allí está. Y si voy a lo profundo de la mar, allí está el Señor. Donde quiera que el hombre vaya, allí está Dios presente. Y Dios ha dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Alguien dijo por ahí que ojos que no ven, corazón que no siente. Eso suele pasar cuando un cónyuge está siendo víctima de la infidelidad del otro, pero no sabe. Y él no sufre el dolor. Pero en el caso de Dios, no, porque Él todo lo sabe. ¿Qué dioses estarán en nuestro corazón? ¿Qué dioses están todavía molestándonos? Y hay veces cuando leemos los jueces uno dice: uy, qué pueblo, ¿no? Tan rebelde, qué malos, qué perversos. Si Dios haciendo semejantes obras y ellos todavía están tras esos dioses falsos, qué fáciles, qué rápidos somos para enjuiciar. ¿Qué tal si nos miramos en el espejo de la palabra y nos damos cuenta que hemos fabricado también dioses y que los estamos adorando, sirviendo, amando y confiando en ellos? Solo confía en Jehová, solo ame al Señor, solo sírvalo a Él. Hermano, pero esta no es una cuestión de opciones. Yo quisiera que entendiéramos algo. La vida cristiana es un asunto de un pacto con Dios. Y voy a expresarlo de esta forma: denos el agua a donde nos dé. ¿Sabe por qué las parejas mayores llegan a los 50 y 60 años de casados? Porque cuando esa gente decía así, era así. Tenían problemas, eso hasta de golpe se iban, pero ellos decían sí y se mantenían fieles a esos compromisos. Hoy ya no, hoy un sí no se sabe qué es. Quiero invitarle a estar en pie. Usted ha entrado en pacto con Dios. Jesucristo es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria, majestad
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Tiene la confianza en que se va a pensionar? Confía en Dios. Usted no lo sabe. Y algunos dicen, sí, no, con esas políticas. No, no es por las políticas. Es porque el aliento de vida viene de Dios y Dios en cualquier momento puede tomar su aliento y nosotros nos desplomamos y caemos a la tierra de donde hemos venido. ¿Está confiando en sus hijos? Estoy esperando que mis hijos crezcan. Dé gracias a Dios que sus hijos puedan crecer, pero no confíe en sus hijos. Estoy confiando en una herencia que de pronto me pueden dejar mis padres. ¿Y qué tal si sus padres venden eso y se lo comen? Se lo gastan. ¿Por qué pone usted la confianza en lo que no es? ¿Por qué pone la confianza en las riquezas si se hacen alas y vuelan y dejan de ser? Confía en Dios. Confía en Jesucristo. Cuando uno comienza a confiar en el Señor, todo lo demás va perdiendo valor. La verdad. ¿Tiene usted la capacidad de decirle, Señor, ven pronto? Sin sentir miedo ni dolor por nada. Porque es que hay veces, el Señor dijo, y Juan, el escritor de Apocalipsis, termina diciendo con esas palabras aterradoras: ven pronto, ven Señor Jesús. Y en cierta ocasión yo estaba hablando de esto y un hermano dijo, no hermano, mejor que todavía espere un poquito. ¿Por qué? ¿Ustedes no creen que lo mejor sería que el Señor viniera ya? La verdad, sí, vivir aquí es chévere. Vivir acá está bien, hermano. Pero por favor, estamos roendo el hueso. Nos espera tremendo, usando la ilustración, tremendo churrasco. Aquí estamos roendo el hueso. No, el churrasco no es nada comparable, hermano. Lo que quiero decir es, usted ha comprado un apartamento y no lo ha estrenado y tal vez está pensando, Señor, todavía no, hasta que yo estrene el apartamento. Si supiera para dónde va usted en el Señor, no estaría pegado a esas cosas. Otro que está pensando en casarse, ay Señor, pero es que no me he casado todavía. Espere Dios un poquito mientras me caso. Si usted supiera qué es estar con Cristo, sabrá que estar con la esposa no es lo máximo, que estar con el esposo no es lo máximo. ¿Me estoy haciendo entender? Estar con Cristo es la plenitud del gozo, de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, de la dicha. Estar con Cristo es lo máximo, es lo más grande que hay. Pablo decía, si por mí fuera, ya no estaría en este cuerpo. Pero por causa de la obra, Pablo decía, todavía debo estar aquí un poco de tiempo. Pero el deseo de Pablo era estar con el Señor. Él sabía que para él vivir es Cristo, pero morir era una ganancia. ¿Está asustado con la muerte? ¿Se asusta cuando la enfermedad se presencia y los exámenes tal vez no dicen que está bien? No se asuste. Tal vez está cerca de estar con el Señor. O mejor, de partir para esperar el día en que el Señor vuelva. Ya. Vivamos la vida de esa manera y sabrá que tendremos menos angustias. Que si ahora al salir, y hago un pequeño paréntesis, allá arriba hay una preparación de un plato típico hoy para los hermanos que deseen colaborar con el ministerio de los ancianos de la iglesia, de la tercera edad. Nadie está obligado. Pero yo creo que más de uno está obligado a almorzar hoy. Porque la necesidad casi que nos obliga. Pero si no tuviera usted para comer hoy, no se preocupe. No solo de pan vive el hombre. Si usted hoy no puede comerse un mute, no solo de mute vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno empieza a ver la vida cristiana así, a veces yo pienso, ¿qué tan mal cristiano soy?
O sea, no soy tan buen cristiano. Dios, ayúdame a que yo pueda realmente vivir a Cristo todos los días de mi vida y esperar en Él y confiar en Él. Ya, vamos a orar. Vamos a poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. ¿Quieres estar bien? Acércate a Dios. Acércate a Cristo. Ponte a los pies del Salvador. Reconozcamos nuestros pecados de idolatría. Pidamos perdón al Todopoderoso, porque en cierta medida hemos sido idólatras. Señor Dios,